Los Estados Unidos mexicanos son una república que tiene un sistema político democrático, federal y laico, con una visión interna de estados libres y soberanos, los cuales se dividen a su vez en municipios, y por la capital Ciudad de México, unidos según la Constitución Política de 1917, que es la norma fundamental que rige jurídicamente esta nación. Actualmente su presidente es el politólogo de 65 años, Manuel López Obrador, AMLO, quien se encuentra ejerciendo el cargo desde el 1 de diciembre del 2018, sucediendo al entonces presidente Enrique Peña Nieto, siendo este un gran cambio en la orientación ideológica política debido a las altas diferencias conceptuales que se encuentran entre estos dos personajes. AMLO lleva a la presidencia postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, presentada por Morena, Partido del Trabajo, y el Partido Encuentro Social. Aunque el cargo de presidente de los mexicanos es un cargo ejecutivo con mucha influencia política, económica y social en el país, el ejercicio de separación de poderes se da a través del Ejecutivo en cabeza del presidente, el Legislativo por parte del Congreso de la Unión y en un poder judicial depositado en distintas instituciones cuya cabeza es hoy la Corte Suprema de Justicia. Este sistema es muy similar al colombiano y también permite una representatividad democrática asegurada gracias a un sistema multipartidista. Para el caso de Ciudad de México, capital de la República, goza de autonomía en todo lo que implica su régimen interior, organización política y administrativa, y a su vez es sede de los poderes de la Unión. Desde el punto de vista social y cultural, México es un territorio donde convergen diversas culturas. Se habla incluso de 67 lenguas indígenas, aunque es el español el idioma predominante. Con una alta población católica, a pesar de la alta diversidad de culturas prehispánicas que existen en el territorio. Es también un punto de referencia académico por la gran calidad de sus universidades, algunas de estas como la Universidad Autónoma de México, la UNAM, o el Tecnológico de Monterrey, referentes en América Latina y el mundo. Para el 2008, México estaba a 4 décimas para lograr una tasa del 4% de analfabetismo, lo que lo convertiría, según la UNESCO, en un país plenamente alfabetizado. Demográficamente, es el 10º país del mundo con mayor población, con un estimado de 123.982.528 habitantes para el 2018 y se espera siga creciendo hasta el 2050 según proyecciones de CONAPO, y el 13º país en cuanto a superficie total con una extensión total de 1.964.375 km². Microanálisis. El sector servicios en México, en su conjunto, incluye al comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, servicios financieros y a los servicios comunales y personales, entre otros. Representó aproximadamente el 60.9% del PIB global en 2017 y creció un 3% en términos reales durante ese mismo año, por encima del conjunto de la economía, 2%. La evolución del sector servicios se ha caracterizado durante la última década por una ascendente participación en la actividad económica de México. Entienden una tercerización ligada a actividades de venta ambulante y a la economía sumergida, con otras de tecnología punta apoyada en la actividad de las grandes multinacionales instaladas en el país. El origen de la tercerización de la economía mexicana se desarrolló en dos procesos. El primero, ligado a la reestructuración de ciertos sectores, lo que dio lugar a servicios modernos, y el segundo, servicios fundamentados en actividades tradicionales con baja incidencia en el PIB, que ayudó a legalizar ocupaciones de carácter informal. Dentro del sector servicios, los subsectores más relevantes son el comercio con una aportación del 18.7% del PIB total, los servicios inmobiliarios y de alquiler con una aportación del 10.2% y el de transportes, correos y almacenamientos con un 6.1%. Por su parte, los servicios educativos aportan un 3.9% del total del PIB,
porcentaje similar a las contempladas en el apartado actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales, y extraterritoriales 4%, y los servicios financieros y de seguros un 3.9%. El sector de servicios en México registró el crecimiento más pronunciado en el último periodo. La actividad económica en el sector comercial y de servicios incrementó otros 3.6% a tasa anual, encadenando 4 periodos con tendencia al alza. El comportamiento de las actividades terciarias es fundamental para la economía del país, debido a que en ellas se emplea más de la mitad de la población y son las que representan mayor dinamismo. Los servicios profesionales, científicos y técnicos son los que más expandieron su actividad económica. En julio de 2018 creció 6% a tasa anual. Este es el aumento más pronunciado registrado desde agosto del año pasado, 6.7%. Entre otros, en este rubro se contemplan actividades como las asesorías financieras, la investigación especializada y científica, las consultorías, el apoyo a los negocios, el manejo de los desechos de las unidades económicas y los servicios de remediación. Los servicios de transporte, almacenamiento, correos y de información en medios masivos registraron el tercer crecimiento más importante de actividad económica, 5%. En este rubro se considera el comportamiento de actividades como el transporte colectivo, el envío de mercancías, la renta de bodegas, la impresión y edición de material periodístico, libros o revistas y la distribución de información por Internet. Dicho sector influyó de manera positiva en la actividad económica total del país, incrementando 2.7% en relación con el año anterior. Esta es la cifra más alta registrada desde abril del 2017. Otras actividades terciarias que presentaron un mayor dinamismo en julio del 2018 que en julio del 2017 fueron los servicios financieros, de seguros, inmobiliarios y de alquiler de bienes, 4.9%. Los servicios gubernamentales y actividades relacionadas con la impartición de justicia, 2.4%, el comercio mayorista, 2%, y los servicios turísticos de alojamiento y restaurantes, 0.7%, de acuerdo con el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México es un país básicamente abierto, sin embargo, hay que señalar que el marco legal mexicano es muy complejo y sujeto a constantes modificaciones que hacen difícil a exportadores y comercializadores estar al corriente de todas sus obligaciones. Macroanálisis. Desde el punto de vista económico, México se basa en el mercado libre con una alta orientación a las exportaciones. Se dice de México que es la capital de la economía de América Latina. Según el Fondo Monetario Internacional, esta es la primera economía más grande de Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la tercera de mayor tamaño en América, solamente superada por Estados Unidos y Brasil. Actualmente, según el índice Doing Business del Banco Mundial, México ocupa el puesto 59 en el mundo de lugares propicios para hacer negocios. De la economía del país, desde el punto de vista legislativo, es el acuerdo suscrito en 1988 entre Estados Unidos, Canadá y México, conocido como Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, por sus siglas en inglés. Aunque muchos son críticos de este tratado, ya que en México la pobreza ha aumentado desde su implementación y por otro lado desde su campaña, Donald Trump viene amenazando con la posibilidad de acabar ese tratado. Según el índice de complejidad económica, Atlas, del Center for International Development of Harvard University, la canasta de exportación e importación de México se comportó así en el 2017. ¿Cuánto importó México en 2017? Según Atlas, México es la 21 economía más compleja del mundo, exportando en 2017 418.000 millones de dólares e importó 356.000 millones de dólares, teniendo una balanza comercial positiva de 62.6 mil millones de dólares. Para el 2018, México tuvo un crecimiento económico
favorable, con un PIB de 2.5 trillones y un PIB per cápita de $20.522 real. Para marzo de 2019, el INEGI anunció una tasa de 3.6%, es decir, 1.966.000 personas que están buscando trabajo. Frente a la política monetaria, el encargado de regular esta es el Banco Central. En este caso es el Banco de México, fundado en 1925. Para diciembre del 2018, el banco contaba con un total de reservas de $174.934 millones y actualmente maneja una tasa de intermediación del 8.25% y manejando así una tasa promedio de inflación del 4.18%. A junio del 2019, la tasa de cambio entre dólar americano y peso mexicano es de 19.63 pesos por cada dólar, teniendo un comportamiento muy estable en los últimos años, con una banda de manejo entre los 16.4 y los 21 pesos mexicanos por cada dólar. Asumiendo la complejidad que implica un análisis económico de México y teniendo en cuenta las variables previamente comentadas y analizadas, México es una economía sólida y saludable para buscar apertura de mercados para las empresas colombianas. Tiene ventajas claras culturales que permiten mayor facilidad para los colombianos que llegan a este país y ventajas legales que dan la posibilidad de que realizar negocios sea mucho más efectivo que en otros posibles mercados para las firmas colombianas. Bajo su aparente uniformidad los últimos años, México ha reforzado el carácter dual de la economía y la sociedad mexicana, cerrando brechas a nivel regional, sectorial y social que deben tomarse en cuenta a la hora de abordar este mercado. Desde el punto de vista del consumo, hoy en día, México representa un mercado de aproximadamente 124 millones de habitantes, con una demanda en constante aumento. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, que elabora el INEGI, estima la población económicamente activa en 54.7 millones de personas en el último trimestre del 2017, representando un 59.4% de la población de 15 años y más. De ellos, 52.8 millones de personas se encontraban ocupadas y 1.8 millones desocupadas. México puede destacar que 5 países asiáticos, China, Japón, Malasia, Taiwán e India, se encuentran entre los 10 primeros proveedores del país, y entre los europeos destacan Alemania, Italia y España. También ocupan posiciones relevantes Canadá y Brasil. Como clientes, nuevamente al margen de Estados Unidos, destacan Canadá, China, Alemania, España, India, Brasil y Japón. El riesgo de comercializar el bien o servicio en México es alto, pero cualquier inversión tiene riesgos. Global Connection debe de aprovechar el sector de interés y los usuarios potenciales que el mercado mexicano dispone, donde gracias a las reformas aprobadas se ha logrado abrir una gran inversión tanto pública como privada en los sectores de la economía, lo que logra que el mercado de las consultorías tenga posibilidad de penetrar correctamente en el sector servicios. Actualmente en México se ejecutan importantes obras públicas como aeropuertos, carreteras, redes de gas natural, obras energéticas, gasoductos y centrales de energía renovable, por lo que el servicio de consultorías tiene la oportunidad de incursionar en estos diferentes proyectos para asesorar y brindar asistencia técnica que complemente y garantice los buenos procesos en estos proyectos. También son interesantes para la inversión sectores estratégicos como el turismo, el automotriz y aeroespacial, entre otros, donde México se está convirtiendo en un actor relevante a nivel mundial, pero donde la empresa de consultoría aún no se posesiona. Es el momento en el que este tipo de empresas tienen la oportunidad de trascender. Se estima que en el país existen más de 3.000 compañías dedicadas a consultoría, especialmente en el área freelance. De acuerdo con el reporte del Economista, los servicios relacionados con el esparcimiento y entretenimiento registraron el crecimiento económico más importante del sector. Sus ingresos se elevaron en 18.5% a la tasa anual. In conclusions,
assuming the complexity involved in an economic analysis of Mexico and taking into account the variables previously discussed and analyzed. Mexico is a solid and healthy economy to seek market opening for Colombian companies. Has clear cultural advantages that allow greater ease for Colombians who come to this country and legal advantages that give the possibility of doing business is much more effective than in other possible markets for Colombia's firms. As observed in this research, it can be concluded that the Mexican economy presents some risk to market, some good observed, but at the same time, it is a growing economy that represents a market of great interest for diverse companies that want to venture there. Therefore, the company that studied global connection should take advantage of the possible sectors of the economy where it can enter or be an intermediary, since it is of great interest for its clients and new markets, where thanks to the approved reforms, it has managed to open a large investment, both public and private, in the sectors of the economy.